Segundo Imperio. ¿Qué fue el Segundo Imperio Mexicano? Es el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México, formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867. La terminología segundo hace referencia a la sucesión natural del previo primer imperio mexicano. En los antecedentes de nuestra historia, la causa de la intervención francesa en México fue la suspensión de pagos a Francia, España y el Reino Unido, que el gobierno del liberal Benito Juárez se vio obligado a anunciar después de la Guerra de los 3 Años, que abarcó de 1858 a 1861, entre liberales y conservadores. Otra de las causas de la instauración de la monarquía fue los conservadores mexicanos, descontentos con el fracaso de su gobierno de 1837 a 1841, que promulgó las 7 leyes constitucionales expedidas en diciembre de 1836. Habían volcado los ojos hacia Europa con el fin de imponer en México un gobierno netamente conservador de carácter monárquico. En el ofrecimiento de la corona, una comisión de personas relacionadas con el Partido Conservador y la Iglesia Católica, a disgusto con el gobierno de Juárez y la Constitución de 1857, llegó en 1863 al castillo de Miramar, en Trieste. Este era el lugar donde residían Fernando Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica. La comisión iba encabezada por José María Gutiérrez de Estrada y en su compañía iba Juan de Nepomuceno Almonte, Francisco Javier Miranda y don José Manuel Hidalgo Esnobrizar. El 10 de julio de 1863, la Junta de Notables emitió el siguiente dictamen: que la nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria con un príncipe católico. El soberano tomará el título de emperador en México y la corona imperial de México se ofrece a el príncipe Maximiliano archiduque de Austria para sí y sus descendientes. En los primeros meses, Maximiliano y Carlota llegaron al puerto de Veracruz en la fragata Novara el 28 de mayo de 1864. Establecieron su residencia en el castillo de Chapultepec. Conforme el compromiso del archiduque había adquirido de colocar la monarquía bajo las leyes constitucionales, Maximiliano expidió el 10 de abril de 1865 dicho estatuto, que no fue propiamente un régimen constitucional, sino un sistema de trabajo para su gobierno. Ratificó las leyes que despojaban de sus bienes a la Iglesia, a pesar de las presiones recibidas por parte de la Santa Sede y del Obispo de México, y promulgó muchas normas acordes con el liberalismo de la época. El liberalismo y progresismo del gobierno. En el ámbito de la cultura se creó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Dictó una ley sobre educación pública, eliminando la gratuidad de la enseñanza, que eso fue muy criticado. Un ejemplo del intento de Maximiliano de lograr una buena administración a través de su actividad legislativa es que el 8 de diciembre de 1865 envió a Napoleón III 5 volúmenes de leyes, decretos y reglamentos que formaban la administración del imperio, a los cuales seguirían muy pronto otros 2 volúmenes que ya se estaban encuadernando. Maximiliano fue vencido y capturado por el ejército republicano bajo el liderazgo de Mariano Escobedo en la ciudad de Querétaro, después procesado y por último fusilado en el Cerro de las Campanas, junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, el 19 de junio de 1867. En Europa se produjo una gran conmoción con motivo de su muerte. Pintores, músicos, narradores y dramaturgos del viejo y nuevo continente dejaron constancia en sus obras del triste acontecimiento. Legado. Aunque fue un gobierno de corta duración y su área de influencia nunca alcanzó la totalidad del territorio nacional, su presencia, acciones y acontecimientos marcaron una época de la historia de México. Comenzando con la trascendencia legislativa, pues el Segundo Imperio fue el primer gobierno mexicano que instauró leyes, reglamentos y normativas que protegían y fomentaban los derechos sociales. Fue Maximiliano I quien contrató al ingeniero M. Lyons para la construcción del ferrocarril de la Soledad al monte de Chiquihuite, que creció más tarde a la línea de Veracruz a Paso del Macho. Reorganizó la Academia de Artes de San Carlos, la remodelación del Palacio Nacional y el Castillo de Chapultepec.
La construcción del Paseo de la Emperatriz dio inicio al reordenamiento y embellecimiento de la Ciudad de México, siendo este el modelo que concentraría el porfiriato. Gobierno y política. Las primeras disposiciones del general Frederick Forey al entrar en la Ciudad de México se encaminaron a tratar de dar a la invasión. Propuso una junta superior de gobierno que elegiría 3 personas que ejercieran el poder ejecutivo. Apoyada por 215 individuos, formarían la Asamblea de Notables, que dio un documento para dar forma al gobierno intervencionista que estaba apoyado por una mayoritaria parte de la población. Disponía que la nación adoptara una monarquía moderada y hereditaria, con un príncipe. Sería ofrecida al archiduque de Austria, Fernando Maximiliano. Después se declaró que un poder ejecutivo provisional llevaría el nombre de regencia. Funciones imperiales y división de los poderes. Como sistema de gobierno, la monarquía moderada hereditaria, teniendo como cabeza de un emperador, quien simbolizaba la soberanía nacional y era jefe del poder ejecutivo, el cual debería ejercer a través de un gobierno constituido por un consejo de ministros, encargado de distintos aspectos de la vida pública del país. Este documento presenta la innovadora medida de considerar a la emperatriz consorte como regente, en las ausencias del emperador. El estatuto planea un consejo de estado que fungiría como poder legislativo hasta que la pacificación del país permitiera la formación de un congreso. El poder judicial del documento describe una serie de tribunales, dando importancia al Tribunal de Cuentas, cuya función sería una especie de controlaría la fiscalización de los actos del gobierno. Creó una especie de auditores llamados comisarios imperiales, con potestad sobre las 8 grandes regiones en las que se dividieron los departamentos del imperio. Estos se encargarían de prevenir, combatir y sancionar los abusos de la autoridad. Se constituyó un servicio exterior llamado Cuerpo Diplomático, encargado de promover el reconocimiento del imperio en la comunidad internacional y representar sus intereses. También se crearon prefecturas, capitanías del puerto de administración litorales del imperio. Gobierno de los departamentos. La administración de los departamentos del imperio quedó en manos de prefectos que debían ser nombrados y responder a la autoridad del emperador. Estos tenían que organizar consejos de gobierno departamentales que atendieran asuntos de la economía y del aspecto social. Se componían de 2 subdivisiones, los distritos y los municipios, que habrían de contar con sus propios órganos de gobierno y eran encargados de los aspectos más inmediatos y locales de la vida pública. Organización territorial. El 3 de marzo de 1865 apareció uno de los decretos más importantes del gobierno de Maximiliano para la primera división del territorio del nuevo imperio, y que fue publicada en el Diario del Imperio el 13 de marzo del mismo año. Dicha misión le fue encomendada a don Manuel Orozco Iberra. Las bases que se tomaron en cuenta para la división del territorio fueron las siguientes. La primera, la extensión total del territorio del país quedará dividida por lo menos en 50 departamentos. La segunda, se elegirán en cuanto sea posible límites naturales para la subdivisión. La tercera, para la extensión superficial de cada departamento se atenderá a la configuración del terreno, clima y elementos. La cuarta, se tomaron en cuenta elementos geográficos para la delimitación de las jurisdicciones y futuro desarrollo de las nuevas demarcaciones. El Estatuto Provisional estableció como límites territoriales los siguientes. Es territorio mexicano la parte del continente septentrional americano que limitan hacia el norte las líneas divisoras trazadas por los convenios de Guadalupe y Mesilla, celebrados con los Estados Unidos. Hacia el oriente, el Golfo de México, el Mar de Antillas, encerrado en los límites que le fijaron a los tratados de Versalles. Hacia el sur, la República de Guatemala en las líneas que fijará un tratado definitivo. Hacia el poniente, el Mar Pacífico, quedando dentro de su demarcación el Mar Cortés o el Golfo de California. Todas las islas que le pertenecen a los 3 mares. El mar territorial, conforme a los principios reconocidos por el derecho de gentes y salva las disposiciones convenidas en los tratados. Símbolos nacionales del Segundo Imperio Mexicano. Primera bandera, 1864 a 1867. Bandera del Imperio Mexicano, utilizada durante el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, según el decreto del propio emperador del 18 de junio de 1864, visto lo determinado en el artículo 78 del Estatuto.
Escudo y sello del Imperio de 1864 a 1867. Oficializado por decreto del 1 de noviembre de 1865 por Maximiliano. El escudo de armas del Imperio es de forma oval y campo azul. Lleva en el centro el águila de Anáhuac, de perfil pasante, sostenida por un opal, soportado por una roca inundada de agua y desgarrando la serpiente. La bordura es de oro, cargada de los ramos de encina y laurel, timbrando con la corona imperial. Por soportes tiene los dos grifos de las armas de nuestros mayores, la parte superior negra y la de inferior de oro. Y por detrás del sotuer, el cetro y la espada. Está rodeada del collar de la Orden de Águila Mexicana, y por divisa, equidad en la justicia. De 1864 a 1867, la bandera imperial, para uso exclusivo de la pareja imperial. Las consecuencias fueron las siguientes. Después de la muerte del presidente Benito Juárez en 1872, la lucha por el poder político se centró en los tres personajes más importantes del momento: Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Porfirio Díaz. Esta situación prolongó los largos años de enfrentamientos armados que venían desde que México se había independizado del Imperio Español, y cuyo resultado fue sumir al país cada día de manera más profunda en el caos y la miseria de la gran mayoría de la población. La lucha entre las diferentes facciones termina al proclamar Porfirio Díaz el Plan de Tuxtepec, mediante el cual derroca al entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada por su intención de reelegirse. Díaz contó con la alianza de José María Iglesias, a quien posteriormente hizo a un lado, y se levantó con el poder político para no dejarlo por cerca de 34 años.